Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí después de comer, también viernes. El título de la charla, pues lo habéis leído ya, Threat Intelligence, desde que es hasta que lo hago. ¿Alguien sabe un poco del tema o le ha sonado? Entiendo que por lo menos os interesa. Espero daros el barniz de lo que es y cómo podríais introduciros. ¿Quién soy yo? Pues apasionado de la seguridad, pues como la mayoría de vosotros, me gusta innovar, me gusta también el mundo emprendedor y ahora actualmente estoy trabajando en una Big Four, es una empresa de consultoría, llevando soluciones innovadoras de inteligencia de amenazas. Anteriormente trabajé también en temas relacionados en ciberinteligencia, previamente también en el CyberCamp 2015 presentamos una startup con mis compañeros, quedamos finalistas, profesor de varios cursos, vamos, lo que es pasión por la tecnología, emprendimiento y generar ideas y demás. Una de las cosas también que me apasionan es mujer e hija, la hija me ha pegado algo, entonces eso ya también el que tenga lo sabe, el que no lo descubrirá, que no siempre se comparte también las pasiones y hay que dedicarle tiempo a otras cosillas. Vamos a empezar. TLP, ¿conocéis lo que es? Traffic Light Protocol. Es un esquema simple e intuitivo de cómo compartimos información. Lo que nos interesa es saber qué podemos compartir con quién. Hay documentos en el área de inteligencia que van a estar marcados como superconfidenciales, le pondremos TLP Red. Si los podemos compartir dentro de lo que es nuestra organización, TLP Amber, si son para la comunidad, lo que podríamos ser los que estamos aquí presentes, TLP Green, y para todo el público en general, TLP White. Esto se hace para que, si estáis trabajando y tratando un incidente, para que no expongáis información confidencial fuera de la organización o del grupo que está tratando el incidente. Tenéis las definiciones y de dónde viene. Esto se suele aplicar y es un protocolo que veremos marcado en la mayor parte de las transparencias. Cuando hagamos referencias a siguientes informaciones, lo veréis en algunos puntos estratégicos. ¿Cómo creéis que estaría marcada esta presentación? Es divulgación no limitada y para todos los públicos, ¿vale? Se pretende no hacer el mal. Esto lo ha inventado el CER de Estados Unidos y nosotros para esta presentación lo marcaremos como TLP White, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta ya como primera introducción. Si vais a congresos de seguridad o de Threat Intelligence, lo veréis muy habitual y habrá gente que no querrá compartir la información o que no querrá que saquéis fotos para no desvelar investigaciones en curso y demás, pues simplemente para que esa información no salga en Internet. Vale. Si tenéis interés, o ahora para preguntar o más tarde, os dejamos un grupo de Telegram, telegram.me/gsec, grupo de inteligencia y seguridad, el nombre pues sabéis que están muy ocupados, o canal de noticias de Threat Intelligence o los hashtags de Twitter de GSEC o CyberCamp 2017. Dudas, preguntas, comentarios, pues siempre bienvenidos. ¿Vale? En cuanto a la estructura de la presentación, veremos un poco de definiciones, de qué estamos hablando, inteligencia, tipos de inteligencia, tipos de amenazas. O sea, cuando hablamos de inteligencia de amenazas, ¿qué es una amenaza? Actores, que diréis, pues esto va de películas, realmente no. O sea, generalmente a los malos les llamamos actores, lo podéis imaginar ahí con pistolitas. Modelo de madurez, que es un poco dentro de la organización cómo estamos preparados para defendernos ante ellos. Y la siguiente parte, que espero que sea un poco a lo mejor a los que os guste más cacharrear, pues colección, uso y compartición de información. ¿Qué fuentes tenemos? ¿Qué formatos? Porque luego empiezas a tener muchísima información, pero no sabes cómo moverla de un sitio a otro, y plataformas que nos faciliten esa labor. Hay plataformas de Threat Intelligence, de compartición de información. Haremos un repaso, luego os dejaré la presentación para que podáis seguir investigando, cacharreando por vuestra cuenta o para que a mí, a los compañeros, para que contactéis, preguntéis y demás. Y luego agradecimientos, porque generalmente esto viene de la mano de alguien, que es gracias a los que han ayudado también en la elaboración de la presentación. Ahora referencia a ello, recapitulación, que espero que hayáis aprendido durante esta hora.
y las referencias que os he comentado para que podáis hacer una inmersión un poco más completa dentro de este área. ¿Vale? Vamos a pasar al tema de las definiciones. ¿Para qué necesitamos esto? Como sabéis, la tecnología cada vez es más popular y los atacantes, pues, en vez de robar bancos, se siguen robando bancos, pero en vez de robarlos con martillos o con pistolas, pues es mucho más cómodo desde casa o desde un bar meter nuevas técnicas malware y que puedan hacer beneficio, y no solamente robar bancos, porque muchas veces no solamente es un fin económico, aunque principalmente sí pudiera serlo, veremos también tipos de grupos, pero sí, la tecnología permite cosas buenas y hay gente que lo saca provecho. ¿Vale? Las amenazas continúan adaptándose, quiere decir, paramos una brecha de seguridad y se detecta una cosa nueva. Eso, los que les guste los programas de bug bounties, seguro que lo conocéis, se parchea y semanalmente casi hay actualizaciones porque hay nuevos agujeros que se detectan o agujeros que han pasado hace años. Y como sabéis, las defensas tradicionales son menos efectivas. Muchas veces hay gente que pone un firewall y ya se considera que ya está protegida la organización, cuando el atacante te ha mandado un correo de phishing a la secretaria y ya está dentro, o sea que eso también lo conocéis. ¿Vale? Esto quiere decir que muchas veces es fundamentos deficientes, y no solamente en tecnología, sino también en educación, en formación, y bueno, hay que concienciar a la gente. ¿Vale? Se está mejorando, pero hay que darle una vuelta mayor. Tipos de inteligencia. Seguro que conocéis temas de OSINT, son Open Source Intelligence, todo lo que podáis sacar de fuentes públicas, fuentes abiertas. HUMINT, ¿quién lo conoce? Es la inteligencia humana, podría asemejarse a lo que son películas de espías, la gente con micros o escuchando o hablando y tirando de la lengua. SIGINT, de señales. FINMINT es inteligencia económica. Un dato curioso que a lo mejor no conocíais es que hay empresas que se dedican a hacer, digamos, a totalizar facturas de Apple o de Samsung para invertir en bolsa, y saben cuál va a ir mejor en función de las ventas del último trimestre. Entonces ya hay empresas que son capaces, con cierta información, aunque sea anónima, pero obtener ventaja competitiva sabiendo a quién le va mejor. Inteligencia geoespacial, ciberinteligencia y demás. O sea, hay más tipos de inteligencia. Generalmente, ¿en qué consiste la inteligencia? Pues en una colección de datos, correlamos, o sea, siempre hay datos en todos los sitios, lo único que hay que saber procesarlos y explorarlos. O sea, una vez que tengamos datos recolectados, cuando los procesamos ya tenemos información. No llegamos a tener, a partir de datos, inteligencia, sino tenemos información. Ya cuando se produce un análisis de esa información, se puede obtener lo que podría ser inteligencia. Lo podéis ver a la derecha, que la información es material sin evaluar. O sea, podéis tener muchas bases de datos, pero si no conseguís ver el sentido que hay detrás, pues no llega a ser inteligencia de verdad. ¿Vale? Lo que nos compete en esta charla, Threat Intelligence, inteligencia de amenazas. Es el conocimiento de las amenazas, capacidades, infraestructura, motivaciones que hay detrás de un atacante. O sea, muchas veces sabéis que hay grupos de hacktivistas, simplemente muchas veces por pasarlo bien o por reivindicar algo, pero también hay actores de Estado, como países que tienen ejércitos de hackers que les interesa, pues, tener un objetivo económico o obtener información y demás. Seguro que conocéis las herramientas de la NSA o el ejército chino y demás. ¿Vale? ¿Cómo obtenemos, para protegernos de ello? Pues cómo obtenemos información de fuentes internas y externas. ¿Vale? Cuanta más información y más certera sea, pues mejor inteligencia podremos obtener. ¿Vale? Abajo veis que se pueden obtener de honeypots, de crawlers, o sea, cualquier casi fuente es válida para obtener información, procesarla y obtener inteligencia. Para hacerlo, hay un ciclo de inteligencia que permite sacar información. Veis que hay una comparación de lo que es CIA y CNI. En la CIA tenéis cinco estados, planning, dirección, o sea, siempre llega el director y dice, vamos a obtener este tipo de información o de inteligencia.
y le pone a sus recursos a colectar. ¿Dónde puede colectar esta inteligencia? Pues puede tener gente en campo, de fuentes abiertas, de señales, de la Deep Web, gente infiltrada. Los recursos son bastante amplios y de los que conocemos, suponemos, y de los que no sepamos. O sea que eso también creo que sois conscientes que hay muchas fuentes de información y cada vez son más accesibles de cara por lo menos a los gobiernos. El proceso de la información deberían de hacerlo equipos separados para no manipular o para no sacar conclusiones, digamos, precipitadas de cierto dato que podría malinterpretarse. Análisis y procesamiento, guardar esos datos y sacar lo que es el conocimiento. Y luego generación de lo que es la inteligencia y la difusión. Esto ya va, una vez hecho todo el ciclo, se entrega a los destinatarios, que puede ser jefes de Estado, o a perfiles de management si es una empresa. ¿Vale? En cuanto al ciclo de inteligencia aplicado a Threat Intelligence, pues veis que es muy parecido, se basa en lo mismo. El CNI también comentar que usa modelos militares, o sea, todos estos ciclos vienen más del espectro militar y nosotros lo aplicamos pues para, muchos lo llaman ciberguerra, para por lo menos detectar amenazas. Obtenemos feeds de datos son información que nos llega, pues puede ser de honeypots o de campañas o de gente que esté reportando actividad maliciosa. Esa información es externa, es inteligencia de amenazas, hay feeds más valiosos o menos, eso dependiendo un poco si son comerciales o no, si nos suscribimos o si los generamos nosotros mismos. Internamente lo mismo, si tenemos brechas, vulnerabilidades, es interesante verlas y tener esa información para poder analizarla. Cuando analizamos, ¿qué obtenemos? Información de valor, TTPs. ¿Qué son los TTPs? Hablaremos más adelante de ellos. Técnicas, tácticas y procedimientos de los atacantes. Cómo nos están atacando o cómo están atacando al vecino. Una vez que conozco cómo atacan al vecino, seguramente pueda aplicar y protegerme a mí mismo de ello. ¿Vale? Producir modelos de amenazas. Quiero saber cómo lo van a hacer. Árbol de ataque. En uno de los recursos que tenéis al final hay una presentación de David Barroso en lo que vienen los árboles o cómo prepara árboles y señuelos. Os recomiendo verla porque es interesante no solo a la hora de conocer las amenazas, sino a prepararlas para que un atacante pueda hacer este recorrido. Y una vez que tengamos esta información, definir, refinar los requisitos, compartir o entregar la información, formatos TIC-TAXI, que no sé si los conocéis, son formatos bastante unificados para intercambio de información y desarrollo de casos, pues una vez que se produce incidencia, para poder seguirlo, seguir el caso, cerrar el caso y aprender lecciones aprendidas de ello. Y esto en ciclo porque la siguiente iteración será mejor, con más conocimiento y demás. ¿Vale? ¿A quién va dirigida esta inteligencia y qué tipos hay? Pues hay inteligencia estratégica, táctica, operacional y técnica. Seguramente la técnica es la que más os suene, es la que estás más con el ordenador, digamos, haciendo, pero también al CEO de la empresa o la junta directiva, como veremos más adelante, le puede interesar conocer qué amenazas hay fuera, atacando a otros o atacando a la propia empresa. ¿Vale? Como esta información a partir de esta información se puede generar inteligencia, hay que adaptarla al interlocutor, como vamos a ver ahora. Información de alto nivel, impactos financieros, información económica o de decisiones de compra, si hay una empresa que compra-vende o si nos puede impactar en el negocio, pues es interesante pues, para la junta directiva, para accionistas y demás. ¿Vale? Observando en Internet o en otras fuentes podéis deducir este tipo de información. Información táctica. Tácticas, técnicas y procedimientos, lo que os comentaba antes. Es información sobre cómo los actores pretenden atacarnos, mayormente. Es conocer su nivel de sofisticación, cómo lo están haciendo y destinar esta información a arquitectos y sysadmins. Información operacional es la que usa el personal de seguridad y defensa. Y la parte técnica pues es un poco los equipos de SOC, de respuesta a incidente y equipo técnico. Imaginaros un ataque que viene, no sé, un jefe de área y dice,
vamos a ver, nos están atacando, vamos a ver cómo lo están haciendo y estás siguiendo cómo pueden atacarte. Entonces, para reportarlo, defines el ataque, ves qué procedimientos están utilizando y una vez que les tienes localizados, pues qué menos que no se pongan gallitos los atacantes, pues ya sabes cómo te están intentando atacar y sabes cómo paliarlo. Esa información se da al equipo operacional, se para y mayormente es una alusión bastante sencilla, pero podría ser cómo elevar la información y al CEO de la empresa le dices, vale, nos han atacado, hemos podido pararlo y una vez que lo hemos parado haces un informe de lo que ha pasado, de la amenaza, de cómo han atacado y qué repercusiones económicas ha podido tener, pero gracias a nuestro equipo, cómo se ha parado la amenaza. ¿Qué tipos de información tenemos? Pues indicadores, TTPs, alertas de seguridad, información automática, informes de inteligencia. Como sabéis, los informes de inteligencia hay que adaptarlos al interlocutor, pero también gente técnica los lee para poder obtener conclusiones y saber de qué estamos hablando y cómo protegerse. Los indicadores IOCs, no sé si os suena, son seguramente hashes, direcciones IP o datos muy atómicos que puedan serviros para identificar una campaña y demás. Si se pone fuera de contexto no aporta mucho valor, pero si empezáis a elevar y veis cómo trabajan, vamos a intentar ver de ransomware de Petya qué indicadores tiene y cómo con un hash obtenemos más información y cómo podemos procesarla. ¿Qué es interesante de esto? Pues que la información que tengamos sea oportuna, precisa, procesable y relevante. No me voy a extender mucho en esta parte para no gastar tiempo, os lo dejo para leer, pero como sabéis, todo lo que se hace en una empresa al final interesa que sea rápido para que podáis defenderos lo antes posible de un ataque, aunque hay ataques que duran bastante más. Tipos de amenazas. Aquí podéis ver Threat Landscape de NISA, son los principales tipos de amenazas, veis, brechas de seguridad, denegaciones de servicio, exploits, gente insiders, que son la gente dentro de la organización que casi puede hacer más daño, exploit kits, temas de phishing, que es uno de los tipos de amenazas que más sencillos tienen los atacantes para realizar, pero que suelen tener una tasa de éxito muy grande, tema de botnets y demás. Si os metéis en la página de etl.enisa.europa.com tenéis más información, podéis ver cada amenaza, la descripción, tipos y demás. También ha puesto ENISA a disposición el mint map de las amenazas. Como veis, es bastante grande, seguramente no es legible, pero si nos fijamos un poco más en detalle, veis que hay malware, que seguramente sea lo que más conozcáis, la siguiente charla se basa sobre ello, adware, ataques de manipulación de información, más tipos de ataques, pero no solo son ataques informáticos, sino también hay ataques de si alguien pierde un dispositivo, se lo roban, si alguien es capaz de recuperar esa información, también se nos convierte en una amenaza, ¿vale? Hay temas legales, temas de man in the middle, o sea, podéis ver todas las referencias de amenazas que algunas ni las tenéis en cuenta, pero realmente de cara a proteger la organización sí que son importantes, ¿vale? Un tema importante a tener en cuenta, que esto es un poco cuña porque muchas veces la gente confunde lo que es amenaza con riesgo, es mostrar dónde está el riesgo y dónde están las amenazas. Como podéis ver, el riesgo es igual a las amenazas por las vulnerabilidades, por el impacto que pueda tener. No es solamente que tengas una vulnerabilidad o una amenaza, sino que el atacante consiga usarla y entonces sí que te supone un riesgo, ¿vale? Todos los factores que hemos visto sí que configuran la ecuación del riesgo. Esto es importante porque cuando, por ejemplo, en una encuesta global que recoge las preocupaciones de los 12 últimos meses de las empresas más grandes del mundo, ven que los riesgos de malware, por ejemplo, es uno de los que más preocupan actualmente, como podéis ver. O el tema de casos de phishing. Son de los que más daños suelen hacer y en los 12 últimos meses lo que los CISOs y demás responsables de seguridad consideran como más
peligrosos. En cuanto a vulnerabilidades, personas descuidadas o que no prestan atención. O sea, las amenazas no siempre están en la tecnología, sino muchas veces también en lo que son los propios empleados o la propia gente que interactúa con la tecnología. Seguro que habéis visto algún GIF de tecnología versus sysadmin o lo que sea, y veis que muchas veces el sysadmin pues, puede equivocarse o no, que no siempre es la secretaria la que abre el correo de phishing, sino puede ser un empleado descuidado, ¿vale? Una vez visto tipos de amenaza, vamos a pasar a lo que son actores. En esta parte, pues como os decía, serían los malos de la película, ¿vale? ¿Qué tipos de motivaciones, qué tipos de malos tenemos? Pues atacantes oportunistas, por hobby, pues cualquiera que se ponga en su casa y tenga un rato libre y tire alguna herramienta, consiga hacer un defacement o robar alguna base de datos, pues un poco en su tiempo libre por practicar o lo que sea. Pero sí que supone como una amenaza para cualquier organización, ¿vale? Porque muchas veces no está securizado, no te das cuenta y alguien puede hacer daño. La verdad que el riesgo es bastante más bajo, pero si vamos subiendo, activistas, grupos de activistas o tipo Anonymous, pues sí que hacen, por causas políticas, se juntan para hacer ataques más coordinados, denegaciones de servicio, brechas de seguridad. Seguro que conocéis casos en los que se ve gente actuando en grupo para conseguir un objetivo, y no siempre el objetivo es financiero, ¿vale? Criminales organizados, estos sí que van con ánimo de lucro, buscan beneficio económico a través de fraude, extorsión, muchas veces usan ya un malware personalizado, troyano, ransomware, pues veis hay muchas campañas que salen bien o mal, pero sí que están ya por bandas organizadas, donde hay diferentes niveles, donde cada grupo se encarga de una de las partes y hacen bastante daño, ¿vale? Luego hay amenazas persistentes avanzadas, que son grupos, digamos, de élite, que roban propiedad intelectual, pueden estar 2 años sin que se les haya detectado, con beneficio económico, espionaje y demás. Ya son, digamos, palabras mayores, tienen malware propio, técnicas propias, y la verdad que es bastante complicado. No hay a lo mejor tantos, pero sí que son muy buenos en lo que hacen, ¿vale? Y actores de Estado, pues que serían gobiernos tipo China. No quería poner ejemplos, o sea, decir a nadie, pero sabéis que China pues, tiene un ejército de hackers, a Corea también hay bastantes atribuciones con ellos, pues son disrupciones, van contra países a romper lo que puedan, a manipular elecciones, pues ya son gente con muchos recursos, donde hay un Estado financiando y apoyando este tipo de técnicas pues para temas políticos, diplomáticos, cibersabotaje. Son muy avanzados y la verdad que es complicado jugar con ellos, darse cuenta de que te están manipulando o que están dentro de la organización. ¿Cómo lo suelen hacer? La parte de kill chain es la cadena de la muerte, cómo se suele producir el ataque. La fase de reconocimiento seguro que la hacéis, técnicas OSINT para identificar a lo que es el atacante, o sea, la víctima. Vemos qué infraestructura, qué tiene expuesto, qué posibles vulnerabilidades, qué vectores de ataque pueda tener. Preparo la campaña, hago muestra de malware a medida, es un poco la fase previa en la que ya sé por lo que voy a ir y me centro en hacer un ataque dirigido contra ellos. La entrega, pues muchas veces sabéis los propios ejemplos de spam, o sea, de phishing o spear phishing, que es phishing dirigido. Se obtienen datos de correos electrónicos de empleados, datos de te ha tocado un cupón de Navidad, de cesta de Navidad, y en esa parte se le manda el correo. Ahora las campañas de phishing, por ejemplo de spear phishing, son en menos volumen y mucho más dirigidas, ¿vale? Una vez que el empleado o la persona objeto del ataque abre, por ejemplo, el correo, se procede a lo que es la explotación. Una vez que el malware o el adjunto que haya se abre, también puede ser una vulnerabilidad 0D, o sea, técnicas hay varias. Se procede a lo que es la instalación y se intenta dejar digamos, puerta trasera, comando y control para una vez que pueda escalar privilegios, pero tener acceso a los sistemas para poder seguir pivotando y accediendo a los mismos, ¿vale? ¿Qué objetivos tenemos de la acción? Pues
robar información, manipular información, robos financieros y demás. Todo lo que eso os pueda ocurrir, es importante establecer el objetivo y cómo se va a llevar a cabo. La exfiltración de la información, pues hay 1000 maneras de ocultar y de sacar los datos que puedan ser interesantes para el atacante en ese momento. ¿Vale? ¿Cómo detectamos este tipo de ataques? Pues de valores hash detectamos la muestra de malware, sacamos el hash y con ese hash ya podemos decir si otros endpoints, por ejemplo, se han visto afectados por esa misma muestra, por ese mismo tipo de ataque. Direcciones IP. Si detectamos que se ha hecho un ataque desde tal dirección IP, podemos bloquearla en el firewall, por ejemplo. Eso, la verdad, no les causa mucho problema a lo que son nuestros atacantes. Es bastante fácil, si tienen varios equipos comprometidos o comprarlos en mercados negros, cambiar de dirección IP. No supone mayor problema. Nombres de dominios, vamos fastidiando un poco más, pero si descubrimos los nombres de dominios que se utilizan para el comando y control, para descargar otra información o para comunicarse, los podemos bloquear. Al atacante no le supone mucho problema, puede buscar otro, es bastante accesible registrar un dominio. ¿Vale? Artefactos de red, herramientas, y llegamos al tema de TTPs, que es como cuando damos en el clavo, las técnicas, procedimientos es lo más complicado de detectar por parte del analista, pero también lo que más daño hace al atacante, porque una vez que le hemos descubierto cómo hace el ataque, la verdad que es bastante fácil detectarlo en la siguiente iteración. Entonces, al atacante cambiar un dominio o una dirección IP le resulta bastante fácil, pero cambiar todas sus técnicas le resulta más complicado y lleva más tiempo, le penaliza más. Hay una adicional, que esto también viene de Countercraft, mención de David Barroso, en la referencia lo tenéis, que es los temas de contrainteligencia. Dejar señuelos o dejar sistemas en los que pueda el atacante sentirse que está comprometiendo el objetivo y extraer información del mismo. Hay una presentación en las referencias donde podréis verlo y es casi el touché, como referenciaba, en cuanto a inteligencia de amenazas, que serían ya casos de contrainteligencia, ¿vale? Adelantarse a lo que pueda estar haciendo, dejarle interactuar y manipularle. Ejemplos de TTPs, pues servidor de correo militar comprometido, proxy para permitir exfiltraciones, canal de comunicación muchas veces en universidades, que entran en listas blancas y nadie sospecha de una universidad. Pueden tener un equipo comprometido sin actualizar y a través de allí hacer movimientos. Puertas traseras, run DLL 32 con una determinada DLL, ejecutar chopstick. Es un poco los tipos de TTPs que se usan. Si detectamos todo el procedimiento que tienen los atacantes, les estaremos fastidiando. Aquí veis un informe de amenazas, este justo va sobre Petya. Veis el time frame, cómo funciona. Bueno, realmente espero que se esté leyendo bien. Identificadores, el nombre del malware, en este caso Petya. Campañas conocidas, en el momento del informe no había. TTPs, pues veis que lo primero que pone es ataques de spear phishing, ataques de phishing dirigidos, entre otros, a países de Alemania. Y viene uno en información adicional o en indicadores, pues vienen hashes de MD5, SHA1, SHA256, con los que podréis seguir un poco el malware. En VirusTotal podréis ver qué dice de ello y demás. O sea, hay otras plataformas que os enseñaré donde obtener más información. Os dan uno de estos informes, dices, puede afectarme o no, o quiero estudiarlo más en fondo, cómo poder hacerlo, ¿vale? Y las referencias. Este es un informe un poco más técnico. Los que estamos viendo aquí a continuación pues son informes más estratégicos, en los que vienen las tendencias de los actores, cómo se está moviendo. Es un informe cuatrimestral o trimestral, entonces no viene tanta información técnica, como os decía al principio, no interesa tanto detalle técnico, pero sí saber el tipo de grupos que están atacando, ¿vale? Aquí veis uno de los grupos, APT
29 creo que era, tiene diferentes nombres, la verdad que son bastante curiosos en cuanto a nombres y hay varias referencias al mismo grupo con diferentes nombres. Si luego queréis echarle un ojo, hay páginas tipo aptthreattracking.com donde podéis ver los diferentes nombres de estos grupos, cómo se llaman, enlaces para obtener más información y campañas conocidas y demás. O sea, no siempre vais a obtener toda la información interesante de fuentes públicas, pero sí hay grupos de personas que están intentando juntarla en un solo sitio, ¿vale? Otra página que está en Google, podéis ver pues lo mismo, buscáis apt29 y aquí te permite buscar grupos, operaciones, malware. Entonces, con esto podéis ya hacer una investigación de, pues creo que pueden ser este tipo de personas porque los TTPs coinciden o porque el hash que me ha salido corresponde en otra campaña y demás. ¿Vale? Vamos a pasar a los modelos de madurez, no nos vamos a entretener mucho en ello. Es recopilación de información cuando la organización está empezando a implementar un programa de Threat Intelligence, intercambio de información, veréis ahora plataformas de Threat Intelligence en las que podamos meter, sacar datos. Lo que hace mucha gente es obtener información, intenta hacerlo accionable o no. Lo interesante es analizar los datos, ya es ir madurando el programa. Información de las decisiones empresariales, en base a esto pues me están atacando a mí, a un vecino, qué puedo hacer, qué decisiones estratégicas para prevenir determinados tipos de ataque, refinar los procesos y defensa activa. Esto ya es cuando hay una organización que está muy madura, tiene su propio equipo para hacer la defensa, y puede generar inteligencia internamente. No todas las organizaciones pueden permitírselo porque también es un tema caro y muchas veces no es accesible porque te puedes pasar años investigando una campaña y no siempre localizas o no siempre ves todas las demás que te puedan estar afectando. Aquí tenéis un modelo de madurez un poco más entrado en detalle. A la izquierda se ven un estado más básico, a la derecha ya es lo que vas accediendo. En el enlace de abajo tenéis la referencia entera, por si queréis ver, si estáis trabajando en alguna empresa, ver en qué estado está y dónde se podría ir mejorando. En la siguiente parte, como veis, está separado por lo que es estratégico, táctico, operacional y la parte técnica. En la parte técnica pues está escrito en inglés, que eso es muy importante para este sector de ciberseguridad e inteligencia de amenazas, y yo creo que para cualquier parte está escrito en inglés, como mayor parte de documentación de la que estemos tratando. Vamos a revisar los indicadores. Como veis, en la parte de análisis de indicadores, el primer cuadro lo que dice es si los tenemos en Excel, los tenemos almacenados y lo hacemos manualmente. En la parte de la derecha maduramos y vemos que los indicadores se comparten automáticamente, se extraen y se hace con ellos, o sea, directamente hay un sistema que es capaz de compartirlos o de extraerlos. La aplicación de los indicadores, si hemos detectado una muestra que puede ser maliciosa, entrar de equipo en equipo para validar si ese malware ha estado o de tenerlo automatizado con un software de terceros para evitarnos esa labor manual. O sea, esos son temas que vienen con el tiempo, pues una vez diferentes ataques que te hayan dado la experiencia y puesto la necesidad de ir madurando en esta parte. En cuanto a organizaciones, pues sacado igual de una encuesta de seguridad, se ve que hay gente, o sea, organizaciones que no tienen programa de inteligencia de amenazas, hay bastante, o empresas que tienen un nivel bajo que comparten información, 28%, moderado, pues que ya tienen un programa de inteligencia de amenazas, son capaces de leer feeds de proveedores externos, fuentes internas. Hay el 12% de equipos de inteligencia, o sea, empresas que cuentan con equipos de inteligencia y solo el 6%, pues una función avanzada que son capaces de lo que os decía, feeds internos, inteligencia dedicada, crear inteligencia, son un poco los que hacen la credibilidad, hacen que esto sea accionable y demás. Pues estos son estudios
de bastantes empresas que participan y vais viendo pues, que no hay mucho hecho o no de un nivel muy avanzado. O sea que os animo también a dedicaros a esto. Colección, uso y compartición de información. En esta parte vamos a ver fuentes, formatos, plataformas. En cuanto a fuentes, pues sabéis que hay en la parte de Surface Web pues todo lo que esté en temas OSINT, indexado, acceso abierto, feeds gratuitos, que también os mostraré alguno, o alguna herramienta con la que podáis empezar. En la parte de Deep Web, pues es un poco no indexados por motores de búsqueda, algunas veces por invitación o información pues que no es accesible ya a cualquiera. Y en la parte más profunda o más complicada de obtener información, pues muchas veces es información solo accesible por invitación, en ciertos foros o comunidades muy cerradas, donde el contenido pues dura minutos o horas y no siempre es posible acceder a él. En cuanto a fuentes, pues aquí está una de anti-phishing. Podéis ver el tipo de formato, puedes acceder a su página web y obtener la información. ¿Qué interesa? Pues no estar viéndolo a mano, sino poder acceder a través de, por ejemplo, API y demás. Pero como cada plataforma o cada fuente puede tener un formato diferente, lo que nos va a interesar a futuro es estandarizar o usar un formato común en el que nuestras plataformas o nuestras soluciones de Threat Intelligence sean capaces de comunicarse, de recibir esa información o de mandarla, porque no siempre lo bueno es recibir información, sino a veces si detectamos un caso de phishing, como podría ser en eCrime, lo interesante también es notificarlo, validarlo y ponerle un score de cuán fidedigna es esa información. Si la hemos observado a mano, le pondremos una puntuación de 100, de que estamos totalmente seguros. Si ha sido un bot automático el que ha detectado un caso, pues le pondremos una puntuación menor para no confundir en cuanto a confianza en esa información. Hay otras fuentes abiertas, Malshare, os podéis meter, podéis buscar, vienen muestras de malware, también las podéis analizar, realmente tenéis los indicadores, reglas Yara también para detectarlas o para aplicarlas en vuestros sistemas. Hay fuentes comerciales, como podría ser la de Blueleaf, donde viene información de IPs maliciosas, bots que hacen login, campañas hacktivistas y demás. ¿Qué nos interesa? Pues hay la parte del dashboard bonito, la parte de integrarlo en un SIEM, como podría ser Splunk, usar esa información para correlarla con lo que son indicadores internos, para ver si hay alguna IP que se ha conectado con un atacante malicioso. Con este tipo de feeds comerciales podríamos detectarlo. Si vemos que no usamos Splunk, sino otra plataforma, pues también tenéis un formato de intercambio de información en el que se puede adaptar a vuestras necesidades o consultarlo si sois buenos programando, consultarlo directamente y hacer una integración contra la API de esto en vuestra solución particular. Pero tampoco hay que reinventar la rueda, hay muchas plataformas como Yeti, que veremos ahora en un momento, que ya te dan la integración de las fuentes. Estas son muchas de las fuentes abiertas. He intentado poneros herramientas open source para que podáis trastear luego con ello. Hay muchas herramientas comerciales que posiblemente no estén mencionadas, pero también si tenéis curiosidad lo podemos comentar pues aquí fuera o cuando queráis. ¿Vale? Cymon.io, pues lo mismo, veis que hay de Alien Vault, de OTX, de Abuse.ch, pues hay repositorios de fuente de información muy útil y muy interesante, donde la confianza en ella es bastante alta. Entonces, hay muchos investigadores metiendo información, lo bueno también que vosotros podáis compartirla. Tenéis las URLs por si os interesa entrar y ver. En cuanto a formatos, veis que hay bastantes formatos, CIF, CIVOX, OpenIOSys, OTX, TIX, Taxi. Vamos a hacer un resumen de lo que es TIC y Taxi y en qué nos van a ayudar. La verdad que es luego con la plataforma que estéis trabajando, tendréis uno u otro lo que mejor os venga. Lo mejor es conocerlas y poder interactuar o poder cambiar información entre varias, porque posiblemente tengáis diferentes tipos de información y os interesará que esa información de inteligencia de amenazas se pueda compartir fácilmente. ¿Vale? Con STIX pues lo conseguimos,
se comparte información de forma coherente, legible, por máquinas, que es importante que lo veamos nosotros, pero también que las máquinas puedan hacerlo y que esa inteligencia, al fin y al cabo, pueda ser accionable, ¿vale? Tenéis más información en la página de GitHub. ¿Cómo se representa? Para visualizarlo nosotros, hay una parte de TTPs, que es lo que os he comentado antes, técnicas, tácticas y procedimientos, comportamiento de los threat actors, respuesta al ataque, pues hay una manera de representar esta información, identidad de los grupos o de los indicadores, los IOCs, que son los indicadores, los hashes, las IPs, los intrusion set, que son los kits de malware o de lo que estén haciendo para atacar, o sea, es el conjunto de intrusión que usan para atacar a la corporación. Malware, código malicioso, que seguro lo habéis visto. En el tema de amenazas hay diferentes tipos de malware. Datos, que es un poco el dato más atómico, lo que podría ser una dirección IP. El tema de informes, que también hemos hecho un breve repaso de lo que es cada informe, de qué información hay. Threat actors, que son pues, los malos de las películas, que pues, en todas las películas sabéis que llevan sombrero y gafas, porque como están en su casa no se les ve. Software legítimo, muchas veces para conseguir su objetivo también se usan, los atacantes maliciosos usan lo que podrían ser tools o herramientas comerciales o legítimas para hacer sus campañas, ¿vale? Vulnerabilidades, que son errores en el software, muchos de vosotros habréis encontrado muchas, algunas de tipo 0-day, pues son, si no son reportadas a la empresa propietaria del software, muchas veces se utilizan en la sombra para atacar a ciertas empresas y obtener pues beneficio económico, lo que sea. Con esto, ¿cómo se representa? Interesa relacionar toda esta información y tener certeza de que se ha observado algo. Aquí vamos a ver pues, qué actividad estamos viendo. Veis que hay un diagrama en el que podéis seguir o podéis ver qué amenazas estamos viendo, qué indicadores hay, qué tácticas están usando, qué vulnerabilidades o qué exploit están utilizando para atacarnos, qué actores hay detrás y cómo podemos solucionarlo, que también muchas veces es, viendo en vista de los demás, pues nos interesa ver cómo resolver el problema. No es detectarlo o decir, bueno, tengo el hash o el virus, sino cómo lo solucionamos ahora. Plataformas de intercambio de información, pues esto es, pasamos rápido, API que alinee los modelos comunes de intercambio. Taxi está especialmente diseñado para interactuar con sticks, ¿vale? Tenéis lo que son las colecciones, que son repositorios de objetos y las peticiones se hacen en modelos solicitud y respuesta. Y el canal, pues ahí podéis, lo que son los productores, enviar datos a una o varias comunidades y luego a consumidores, y los consumidores pueden recibir de uno o varios sitios. No siempre te fías de uno, sino coger datos de otros y ya sacas tus propias conclusiones, ¿vale? Vamos a pasar a temas de plataforma. Habéis visto que hay un montón de información, tanto interna como externa. En cuanto a interna, pues hay partes confiables, equipos de investigación forense, viene muy relacionado la parte forense de análisis de las máquinas o de los artefactos con la inteligencia de amenazas, equipos de penetración para sacar si hay vulnerabilidades y demás, con la parte externa pues de diferentes fuentes comerciales, de crawlers, de Tor, de listas de malware, hay de base de datos de vulnerabilidades, todo esto ponerlo en conjunto y sacar lo que podría ser inteligencia de amenazas accionable, ¿vale? Vamos a hacer un repaso rápido de lo que son plataformas de Threat Intelligence, que son el programa, la aplicación que me permita centralizar todos esos datos y sacar conclusiones. Muchas de ellas veis que permiten sacar información de malware. Puedes coger muestras, pero puedes ser el primero de la clase que te lleves un malware que no haya visto otro. Entonces esa información puede ser más o menos valiosa, ¿vale?
Y luego hay herramientas de uso libre o comerciales. Pues hay algunas que son con trial, trial o de funcionalidad limitada, pero simplemente para que os hagáis una idea de qué es y cómo funcionan. ¿Vale? Aquí vamos a ver Intel MQ, que es una plataforma de incident handling. Estos son herramientas principalmente que le vienen bien a lo que son los CERT para trabajar, o los equipos de respuesta ante incidentes. Lo que permite es recolectar gran cantidad de datos y, como podéis ver, hay una parte de importación-exportación de datos en la que podéis vincularla, ver el flujo de datos y cómo trabajar con ellos. No solamente me interesa importar datos, sino también exportarlos, puedo meter reglas Yara, meterlo en MISP y demás. ¿Vale? Ahora mismo es la parte de exportar con APIs y demás. Es el formato que haya, la información que os interese tocar. Ahora en uno de los elementos veréis qué información hay, veis todo en formato JSON, qué información almacena, qué campos tiene y cómo se pasa esa información a la siguiente entidad. ¿Vale? Como salida, pues lo mismo, veis qué tipo de salida da toda esta información. Aquí, ¿de dónde viene la información? De los bots. Son feed de datos que vamos recolectando información y que vamos actualizando regularmente. ¿Vale? La mayoría de los que hay aquí puestos son información pública, y entonces podéis suscribiros y empezar a ver información. Veremos más adelante cómo tratarla, cómo interactuar con ella. Si conocéis Kibana, podréis enganchar con Kibana para hacerlo accionable. ¿Vale? Esto es plataforma de código libre, os podéis bajar, instalar y demás. Como Kibana, Elastic, Logstash y... Elastic, Logstash y... se me ha olvidado el otro. Y Kibana podéis visualizar los datos. Aquí pues las búsquedas que se están haciendo de malware, de malcode, podéis directamente buscar por lo que es la fuente de información o por lo que son IPs o tipos de ataques y demás. Pues esto es un poco el tipo de información que podemos obtener en este tipo de plataformas. Como veis, es bastante libre y abierto a lo que se os ocurra hacer. No siempre está todo escrito. Muchas veces podéis ampliar con vuestros propios módulos y sacarle más partido. ¿Vale? La parte de herramientas de MISP pues es usada por los CERT. Creo que INCIBE también lo usa. Se usa para compartir información de malware, indicadores. Como podéis ver, está marcado un poco más en grande la parte de TLP White, que es lo que os comentaba al principio de qué tipo de información y con quién la puedo compartir. Muchas veces se comparte información entre empresas o entre los CERT nacionales o entre organismos que se validen con ellos. Podéis suscribiros, veis que el CERT europeo también está trabajando con esta plataforma. ¿Vale? Yeti es otra de las herramientas que podéis usar, la verdad es bastante intuitiva, es bastante reciente. En ella podéis ver seguimiento de campañas, observables, malware, actores. Con eso lo que os permite es un poco tenerlo centralizado en un solo sitio. Pues si os empezáis a ir de un sitio a otro a buscar información, pues muchas veces no es viable, es mejor tenerlo en un solo lugar. El enriquecimiento es tener información, pero tener una IP, pero saber si esa IP es maliciosa o no, o si pertenece a un actor conocido, pues tenerlo en un solo sitio es mucho más, a la hora de analizar es mucho más ágil poder hacerlo. Y ya sobre todo si podemos hacer el enriquecimiento de las investigaciones con formato gráfico, donde podamos verlo, pues muchas veces nos es más fácil a los humanos verlo de esta forma, de qué indicadores hay y demás. Ahora os voy a enseñar una plataforma, Cimon.io, os voy a enseñar una de las plataformas en las que podáis buscar vosotros directamente. En la parte de buscar amenazas, ThreatCrowd, vamos a ver si funciona. Vamos a buscar una de las muestras que era... A ver...
que era malware. Ya tengo el hash puesto. Aquí lo que vamos a hacer es buscar este caso que era del primer documento que os he enseñado antes, sacar algo de información adicional de lo que era un PETIA, de lo que es ransomware. Pues aquí ya podéis ver de forma rápida con interfaz web, o sea, luego hay herramientas por consola, tenéis la lista de herramientas de referencia, en la parte de referencia, podéis ver un poco ese hash con qué otros hashes está relacionado, con qué virus y demás. Esto, si lo buscamos en otras comunidades tipo Blueleaf, pues nos salen, tenéis para buscar indicadores o compartir información. La que voy a buscar es la de virus total. Bueno, esta es de Alienbolt, OTX, que metiendo el mismo hash ya me da más información, lo busco. Y lo que vais a poder ver de forma bastante rápida es otra de las comunidades, a ver si me funciona, no Petya Ransomware, Petya IOCs, o sea, ya podéis sacar indicadores de compromiso y demás. A ver si es esto. Aquí tenéis la parte de Virus Total Intelligence, el mismo hash y qué información me facilita. Entonces, aquí ya me da más información de lo que es el fichero en sí, el ejecutable, los antivirus que lo detectan. Como veis, teniendo los indicadores, los hashes, hay antivirus que siguen sin detectarlo y es de hace casi 2 años. En detalles, pues podéis ver contenido del fichero, análisis, quién lo detecta, quién no, y un poco los comentarios del fichero y las acciones que hace. Vale. Esto era lo que os comentaba al principio, perdonad que no os he saltado en la presentación, de la parte de los actores. Esta parte igual, es la de los grupos operaciones, que tenéis los enlaces en la presentación por si tenéis curiosidad de verlo. Actor Tracker, lo mismo. Y yo creo que ya está. Y esto era lo que os he enseñado al principio. Vale, a ver, volvemos. Es un poco, tenéis las referencias en la presentación para que podáis echarle un vistazo vosotros mismos y obtener información pues, de ciertas muestras o si consideráis que alguna web es maliciosa, para pegarle un vistazo. Herramientas comerciales, pues podéis hacer una prueba de la herramienta de IBM, de Xforce, que también es una buena base de datos, un buen repositorio para lo que podría ser Threat Intelligence. ¿Vale? ¿Y cómo compartimos información de amenazas? Pues vemos si los SOC comparten o no. ¿Sabéis lo que es un SOC? Centro de Operaciones de Seguridad. Pues ahí comparten información con otros SOCs, pero hay algunos de los que no comparten nada de información. Pues tenéis igual sacada información de encuestas globales, donde todavía no es tan fácil compartir información y no siempre es tan accesible, porque también no se pueden violar datos personales, o en España las IPs en principio son consideradas como un dato de carácter personal. Y ya para terminar, agradecimientos pues a Iván y a Gonzalo, que son las personas que siempre me ayudan en estos escenarios, o sea, en todos los proyectos y demás, parece que acabamos juntos haciendo algo, pues compañeros de batalla de proyectos de ciberseguridad. Como recapitulación, espero que hayáis aprendido de lo que son formatos, STIC, TAXII, inteligencia de amenazas, tácticas estratégicas operacionales, un poco las herramientas con las que podríais empezar. Hay muchas que son web, si no os atrevéis o si no sois buenos con el tema de consola. Hay otros que podéis instalarlo rápidamente en vuestro equipo, y hay otras pues, que al que le guste más programar directamente puede interactuar con las APIs para poder obtener o manejar lo que es la información. En lo que son referencias os he dejado bastantes enlaces, seguramente alguno se me pase, pero sí que tenéis bastante información para continuar si os interesa este tema, y en algunos puntos seguramente esté mejor explicado y en algunos otros pues seguramente me podáis dar alguna lección. Y ya para terminar, pues no sé si tenéis dudas, preguntas. Como os he comentado al principio, hemos dejado un canal de Telegram y un grupo de Telegram para estar un poco actualizado de esta parte, y bueno, podéis preguntar por allí o directamente aquí si os surge alguna duda o pregunta, pues encantado de responderos.
Vale, pues muchas gracias a todos, gracias por vuestra atención.